A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Una cordial bienvenida a nuestro podcast Venga le cuento, un espacio del Grupo de Interés en Psiquiatría de la UCC Campus Medellín Envigado en alianza con la emisora Onda Digital de la Universidad Cooperativa de Colombia. Mi nombre es Juan José Zuluaga Marín, soy estudiante de Medicina de octavo semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Medellín Envigado. Soy el fundador y presidente del Grupo de Interés en Psiquiatría de la UCC PSIGUC. El día de hoy hablaremos del tema urgencias psiquiátricas. Antes de esto quiero decir esta bella cita bíblica, tomada del libro de los Proverbios capítulo 15 versículo 1. Una respuesta amable calma la furia, una palabra hiriente hace que aumente la ira. Bueno, mi nombre es Daniel Rincón, interesado en saber un poco más acerca del tema. Entonces, pues Juan José, hace poco escuché en la televisión que la capacidad de los lugares donde atienden urgencias están colapsadas. Pero ante esto, me pongo a pensar, ¿las urgencias mentales también tienen una alta demanda de pacientes? ¿Nos podría contar por favor a los oyentes y a mí qué son las urgencias psiquiátricas? Claro que sí, Daniel. Lo primero que decir es que las urgencias psiquiátricas van en aumento, en especial las personas más jóvenes. Los adultos pueden consultar por diferentes patologías como lo son la depresión, la psicosis o los estados de agitación. Como en toda atención por urgencia, lo primero que se hace es una adecuada clasificación, o sea, el triaje. Luego de esto se hace la atención médica, en donde se escucha al paciente y cuál es el motivo que genera malestar en él. ¿Y cuál es lo más común que se puede ver aquí? Lo más común durante la atención que se tiene en las urgencias psiquiátricas se encuentra, por ejemplo, síndromes psicóticos en donde hay alteración en el contacto con la realidad, síndrome ansioso donde hay una angustia patológica la cual ha progresado con el tiempo, síndromes depresivos donde se caracteriza por un ánimo triste, trastornos relacionados con el trauma y síndromes confusionales. ¿Y estos pacientes que sufren algún tipo de urgencia psiquiátrica pueden tener alguna causa que genere los síntomas que presentan? Aquí es importante que un paciente con algún tipo de urgencia psiquiátrica se descarte la organicidad, lo cual indica que puede haber otra causa atribuible a esta condición. Por ejemplo, una enfermedad cerebral, un tumor, una masa, etc., que afecte un área relacionada con la conducta. Se puede sospechar porque estos pacientes tienen un primer episodio por ausencia de otros factores precipitantes, un comienzo brusco, no tener antecedentes personales relacionados con esa enfermedad, la edad, resistencia a algún otro tratamiento y otros hallazgos orgánicos. Aquí específicamente hablaré de 4 grupos de pacientes: los pacientes agitados, los psicóticos, los pacientes con riesgo suicida y los ansiosos. Entonces, primeramente hablando de los pacientes agitados, se tiene que en las urgencias psiquiátricas estos pacientes pueden llegar agitados, se ven afectados en diferentes esferas mentales como lo son la motricidad, el afecto, el lenguaje, el pensamiento también, y es más común que se den hombres jóvenes con algún tipo de enfermedad mental de base, con antecedentes de conductas violentas. En la atención de estos pacientes lo que se hace es manejar todo con la mayor calma posible, estar lejos de un ambiente que pueda exacerbar la crisis, con personas que apoyen la atención, se deben evitar movimientos bruscos. Lo que se busca allí es el porqué de la causa que esté generando la agitación de este paciente. ¿Y me podría contar por favor por qué llegan agitados los pacientes? Las principales causas de la agitación en los pacientes pueden darse por delirium, por deficiencia cognitiva crónica, uso de sustancias psicoactivas y otros trastornos psiquiátricos.
Continuando, tenemos los pacientes psicóticos. Estos son pacientes que se dan pues, durante la atención de las urgencias psiquiátricas. Se caracterizan por tener alterado su percepción de la realidad, tienen delirios, alucinaciones, su pensamiento está muy desorganizado, también al igual que su comportamiento. ¿Y cuál es la principal forma de atención a estos pacientes? En la atención a estos pacientes es importante la terapia farmacológica y la terapia psicoeducativa. Tenemos el tercer grupo, que son los pacientes suicidas. El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como el acto deliberado de quitarse la vida, donde se conoce su letalidad. Un intento suicida frustro es cuando la persona es detenida antes de que llegue a hacerse daño. Debemos recordar que el principal factor de riesgo para que una persona se suicide es haber tenido un intento de suicidio previo. Por eso se hace muy importante el hablar del suicidio, porque hablar del suicidio no es motivarlo, por el contrario es prevenirlo. ¿Nos puede contar por favor cómo se realiza una adecuada atención? Claro que sí. Los médicos y los psiquiatras al realizar una evaluación detallada deben tratar a estos pacientes de forma respetuosa, evitando juzgarlos. A los pacientes con riesgo suicida es importante evaluarles sus signos y síntomas, si tuvo intentos previos, antecedentes médicos, historia familiar, factores de estrés psicosocial, entre otros. Ya pasando al último grupo, tenemos los pacientes ansiosos. La ansiedad es considerada un síntoma, el cual puede ser inespecífico en diferentes enfermedades mentales y orgánicas. Estos pacientes pueden llegar por ataques de pánico, donde hay una aparición temporal y aislada de miedo con un malestar intenso, con un inicio brusco y duración breve. A estos pacientes les son de mucha ayuda las técnicas cognitivas, conductuales y en ocasiones farmacológicas. Muchas gracias, Juan José, por esta excelente explicación sobre cuáles son los síntomas, las características y también los grupos y qué debemos tener en cuenta en las urgencias psiquiátricas. Aprendí mucho y espero que nuestros oyentes también. Por último, por favor, ¿nos podría dejar algunos mensajes sobre este tema? Muchas gracias. Claro que sí, Daniel, fue con todo el gusto y el amor del mundo. Entonces, unos mensajitos. Cualquier persona puede presentar algún tipo de enfermedad mental. No debemos despreciar a nadie por su condición. Debemos recordar que el principal factor de riesgo para que una persona se suicide es haber tenido un intento de suicidio previo. Por eso se hace muy importante, como lo decía anteriormente, hablar del suicidio, porque hablar del suicidio no es motivarlo, por el contrario es prevenirlo. También hablar de una enfermedad mental es hablar de cualquier otro tipo de enfermedad, como la hipertensión, la diabetes, la anemia. Entonces no entiendo pues por qué en ocasiones estigmatizamos a las enfermedades mentales. Es importante hablar de ellas y es otra enfermedad como los ejemplos que mencionaba. Los médicos y psiquiatras debemos de ser un apoyo para los pacientes con algún tipo de enfermedad. Los pacientes no deben de dudar en realizar consulta o asistir en el momento que se requiera. Recordemos que la salud es una combinación de las esferas física, mental, social y espiritual. Por tal, siempre busquemos un bienestar en estas esferas y que se integren conjuntamente para un goce adecuado de nuestra vida. Y por último, todos somos muy importantes, todos valemos la pena, todos somos seres amados y podemos amar. Busquemos ayuda cuando lo necesitemos, no lo dudemos. Muchas gracias a todos por su participación y a Germán Darío Valencia en el Control Master. Los esperamos en el próximo capítulo denominado Examen Mental. Un feliz día. Ahora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.